Nos encontramos en este momento con Neira Guamina Bogadi. Neira vive en Chile, de origen Venezuela, profesora de vocación y de profesión. Hola Neira, bienvenida. Gracias, bienvenida igualmente. Gracias por la invitación para esta entrevista. Estoy encantadísima de que nos acompañes porque llevábamos tiempo tratando de ponernos de acuerdo, porque tu historia tenía que conocerla el mundo y es un hecho que requiere todavía justicia. Qué mejor que los libros, que a través de ellos podemos expresar cantidad de no solamente emociones y sentimientos, sino también eso, la verdad que queremos dar a conocer. Pero vamos a hablar un poquito de ti, porque vives en Chile, en Santiago de Chile. Cuéntanos un poquito cómo has llegado ahí, quién eres tú, y ya sé que eres maestra y te aplaudo por ello. Bueno, este país me recibió hace 4 años. Apenas recibí mi jubilación por el Ministerio Popular de Educación en Venezuela. Mi hija decidió venir a trabajar acá en Chile y yo me vine con mi nieta posterior a ella durante 11 días viajando en el camino. 11 días. Viajando por tierra desde Venezuela. Por tierra. Solamente paré en Ecuador porque tengo familia en Ecuador, tengo familia en Trinidad y Tobago, o sea, estamos regados por el mundo. Lamentablemente nos tocó separarnos a todo el grupo familiar, pero aquí estamos, luchando y siempre hacia adelante. Viniste sola con tu nieta, ¿y con cuántas maletas atravesaste todo el continente latinoamericano? Porque Chile está al sur, Venezuela solamente con norte de Sudamérica. 2 maletitas, la de ella y la mía. Y la computadora. La invisible de imaginación, de ilusión. Sí. ¿No? Y mi computadora porque no puedo dejar de escribir. ¿Eres escritora ya también de siempre? Cuando trabajaba con niños, cuentos. Todos los cuentos se los inventaba yo. Pero se los narraba directamente y era la manera de tranquilizarlos en el aula porque trabajé 7 años con niños pequeños de primer grado. Sí, en zona rural me comentabas. Sí, luego con educación de adultos me encantaba La culpa de la vaca y siempre terminaba con un mensaje en mis clases. ¿Y cómo es esto de La culpa de la vaca? ¿Cómo es esto? Es un libro, vamos a decir, de fábula, porque te narra una historia y a la final te lleva a reflexionar. Entonces yo siempre terminaba mis clases con una reflexión porque soy profesora de sociales. La idea es que la realidad siempre, o sea, nunca nos escapemos de nuestro entorno social y esa era la manera que yo encontraba de cómo llegar sobre todo al adulto. ¿Sabes? Que andragogía es totalmente diferente a trabajar con niños pequeños. Oye, nos está dando una lección completa. Sí. Porque muchísimos años de educación y muchas historias en el campo rural, porque hay los niños con más dificultades para acceder a las escuelas, las necesidades también, los más vulnerables. De hecho, comencé a trabajar, la zona rural donde comencé a trabajar es el punto de partida de ese libro que acabo de escribir. Hablemos entonces de tu libro, sí. Explosión en la vía, cuando el gas cobra vidas. Es como dura el título y el subtítulo del libro. Seguramente que tiene mucho contenido de algo vivido. ¿De qué trata esto? Exactamente, de algo vivido. Vivido en forma indirecta y directa. Directa porque perdí un familiar en esa tragedia, denominada tragedia del Tejería de 1993. Ha salido en las noticias. Sí, hay mucha información por Wikipedia, bueno. Durante todos estos años esa población no se ha olvidado de ese hecho, es inolvidable, fue una película de terror, porque eso lo proyectaron, en ese tiempo no había internet, pero lo pasaron directo por la televisor, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Sí. Va mucho a la fibra más sensible de muchas personas. Entonces, bueno, comienza con ese título, porque realmente fue una explosión en una vía. Una explosión de un gasducto cuando se estaban realizando un trabajo en el Hombrillo, ¿cómo le llaman acá en Chile? Donde se estacionan en caso de emergencia. En el andén. En el andén, exacto. Estaban realizando un doble trabajo, uno de asfaltado y uno de perforación para incorporar el cable de fibra óptica que iba a modernizar el país.
iba a iniciarse esa parte de la tecnología, el internet, todo lo demás. En ese momento pues, se encuentran con esa tubería y había un taco, o sea, una cola, como le decimos nosotros, en doble sentido. Un trancón de atasco de vehículos. Exacto. Y explotó. Una chispa lo detonó. Eso fue como una bomba atómica. Por ejemplo, habían busetas, autobuses completos con pasajeros, donde no se hicieron listines cuando salieron del terminal, y muchos autos particulares. Y bueno, te imaginas la situación que se vivió, no solamente los que estaban directamente en ese lugar, sino los que estaban en áreas cercanas, porque implica la fuga del gas más la explosión. Entonces, las estadísticas son cruentas, porque tú lo reseñas también, de las vidas que se perdieron calcinadas, por ejemplo, en una camioneta, los que fallecieron, los que estuvieron perdidos. Sí, exacto. Contabilizado, en el momento eran más de 100 personas. Con el tiempo eso fue disminuyendo. ¿Por qué? Porque quedaron muchas personas desaparecidas. Y la única constancia, es insólito, pero la única constancia que había de que esas personas iban en ese trayecto fueron muchos manojos de llaves que se consiguieron. Las llaves no se fundieron. Y muchos de esos llaveros abrían viviendas. Y fue la única evidencia. Yo me imagino que necesita más cantidad de temperatura para fundir las llaves. Y entonces quedó como evidencia de que esas personas iban ahí. Entonces la lista de desaparecidos fue más de 18 personas. Es insólito que a través de las llaves se pudieran... Más que la dentadura. ¿Por qué más que la dentadura? En ese tiempo no había ADN tampoco, estudios de ADN. Porque, y lo narro en mi historia, con personajes ficticios, para no herir a ningún familiar, sino con nombres ficticios. Las dentaduras, como llegaron los entes de seguridad y recogieron las víctimas, previo al reconocimiento mezclaron todo eso, mezclaron todos los restos, y entonces era muy difícil poderlos identificar solo con las dentaduras o con restos de hueso. Entonces eso fue lo que complicó aún más ese caso. Pero eso fue en el primer momento. Después pasaron han pasado muchas cosas, que por eso me encantaría de que se abriera al mundo y que supieran lo que viven los familiares y víctimas, que no es ese momento nada más, no es nada más un número de muertos. Yo recuerdo que en la televisor yo me acostaba tardísimo, ni dormía esos primeros días. Fulano está presuntamente una lista. Yo decía, no, es que no es eso nada más. No es eso nada más, no es el hecho de pasar a ser un número, es lo que pasan los familiares para identificar el sufrimiento. O sea, son muchas cosas que pueden servir de evidencia y de ayuda a otros familiares, porque eso nada más no ha ocurrido en mi país, eso ha ocurrido en muchos países. Entonces, tu libro, que aparte que narras estos hechos en una forma con nombres, digamos, ficticios, ¿no? Sí, tipo novela crónica. Sí, es la novela crónica. ¿Cuál es la intención y el objetivo de tu libro? ¿Con qué fin escribes este libro? La intención es que las tragedias no se deben olvidar, porque eso es impunidad. La impunidad está en el olvido. Porque no ha sido resuelto al día de hoy. No, vamos a decir que fue resuelto a media y lo pueden ver al final del libro, porque hay muchos entes involucrados que ni siquiera los quiero mencionar acá. Muchas empresas, entes públicos, privados y hasta particulares, el mismo maquinista de ese entonces. O sea, mucha imprudencia, negligencia, inobservancia, como lo quieras llamar. Pero la intención es que las medidas de seguridad deben estar presentes en todo momento. Nosotros no sabemos a ciencia cierta, ya que el subtítulo es Cuando el gas cobra vida. No sabemos si realmente esa tubería la instalaron exactamente igual como estuvo en ese momento. No se sabe nada, no se supo más nada de eso.
sencillamente lo enterraron y tengo conocimiento de que el colegio de ingenieros de esa época dijo que lo estaban haciendo mal, pero igualito lo hicieron. Entonces, bueno, me gustaría exaltar esos detalles para que no se vuelvan a cometer los mismos errores, para proteger, mantener la protección ciudadana, porque pareciera que el hecho de transitar libremente por un lugar, tú pasas a ser culpable por pasar en el momento inapropiado, porque hasta el momento eso quedó sin explicaciones, digamos, contundentes para resolver el caso. No hubo ni una respuesta, solo intuición, cábala y una terrible realidad. La tragedia alcanzó la vida de nosotros. El horror de un cuerpo desmembrado que el fuego consumió es hoy su presente en el sudor, en el camino, en la dicha, en la tristeza, en la pasión y el dolor. Eso resume todo lo que estoy diciendo. Es un libro con sentimiento, vivido. Con una mamá que haya perdido a 3 de sus hijos, tú nada más lo piensas y te da dolor. ¿Entiendes? O sea, yo recuerdo que una señora hasta perdió la voz y duró un año, más de un año sin hablar, porque no entendía el porqué de esa tragedia y se quedó sin su hijo y sin nada. Este es el inicio, no solamente con este libro que aparte es una denuncia, Neira, sino el inicio de una carrera donde tienes muchas historias que contar, sí, por lo vivido, desde Venezuela recorrer el continente hasta Chile. Y mira que me haces emocionar, si tú te emocionas me vas a hacer emocionar. No, ya. Entonces, es el inicio de muchas historias que sé que vas a contar, y con esa alegría que tienes, con esa energía que tienes, con ese ejemplo de mujer que eres, luchadora, empoderada, como decimos hoy en día, mujer empoderada, seguro que lo lograrás. Cuéntanos dónde te podemos ubicar, dónde pueden encontrar tu libro y dónde te pueden contactar en las redes. Bueno, mire, el libro lo subí por Amazon, actualmente está gratuito en Kindle, por el mismo Amazon. Se llama así, Explosión en la Vía, cuando el gas cobra vida. Las redes sociales, bueno, Neira Cuamina, en lo que es Neira, tu amiga. Neira Cuamina. Vale, perdona. Tal cual, apellido. El nombre y el apellido. Sí. Instagram, Neira Q, solamente, y por ¿cómo que? Twitter, @Sobreelis, con H intercalado. Tienes todas las redes, ¿ah? Sí. Sí, me desenvuelvo en las redes. ¿Algún proyecto que viene en camino? Sí, no, el siguiente proyecto va en función a esas historias para niños, no de tragedia. Yo tengo muchísimas historias que redactar, son cuentos cortos, y bueno, me gustaría llevarlo a la escritura. Los tengo aquí en la memoria, pero hay que llevarlo porque son para niños menores de 7 años hasta 8 años. Son cuentos cortos que yo sé que les gustaba mucho. También brindo asesoría en las revisiones de algunos que necesiten pues de mi ayuda. Por ejemplo, estuve colaborando con este libro que es de poemas, en la revisión y estilo de este libro que se llama Sensibilidad y Sentimiento. Y así pues nunca me he apartado de la parte, a pesar de que trabajo aquí en Chile, de lo que me toque, nunca dejo a un lado mi vocación como persona. La ilusión y de contagiar con letras y con eso aportar a la paz. Bueno, esperaremos más proyectos, Neira. Cuamina Bogadi, gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Ha sido un placer tenerte en esta entrevista. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.